Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Los nombres de políticos, empresarios, líderes mundiales, deportistas y celebridades aparecieron recientemente en los Pandora Papers. Así denominó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a los resultados del análisis de millones de registros que exponen los secretos financieros de algunas de las personas más influyentes y conocidas del mundo, con empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales. La filtración señala a más de 27,000 compañías y a casi 30,000 de sus beneficiarios. En este escándalo están implicados alrededor de 330 funcionarios públicos y políticos de 90 países, 133 millonarios incluidos en la lista de la revista Forbes, así como 35 jefes y exjefes de Estado, entre ellos el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, quienes ahora enfrentan denuncias en sus respectivos países. En el programa de hoy profundizaremos en las implicaciones económicas y sociales de esas revelaciones con la experta en temas vinculados a las finanzas internacionales, Gladys Hernández Pedraza, especialista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Bienvenida a Mundo 2020. Gladys, teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas en los Pandora Papers, podemos afirmar que no es un hecho aislado. ¿A qué se atribuye ese fenómeno financiero? Está claro que este no es un hecho aislado. Forma parte de todo un proceso en el cual el tema fundamental ha sido la liberalización financiera internacional que ha tenido lugar a lo largo de todas estas décadas con la globalización financiera. No es un fenómeno aislado, estamos en presencia de un proceso en el cual existe una estrecha relación entre todas las transacciones financieras internacionales, entre ellas incluyendo las transacciones fiscales, todos esos grandes acontecimientos, fenómenos de la globalización que han permitido una internacionalización de los capitales a gran escala y cada vez más creciente, en la misma medida que todas las tecnologías de la informática, del internet, han pasado a constituir elementos claves en todo ese proceso. Y en ese mismo sistema, pues entonces tenemos fenómenos que tienen que ver directamente con el desvío de recursos, con la corrupción, con la generación de condiciones mucho más flexibles y laxas para que esos capitales se muevan. ¿Y por qué? Porque el elemento rector de todo este proceso, de todo este sistema monetario financiero internacional, ha sido precisamente la liberalización financiera y la competencia por los flujos de capitales. Cuando nosotros hablamos de liberar, generar políticas y regulaciones fiscales que sean mucho más flexibles, el objetivo fundamental es la atracción de esos capitales, la atracción de la inversión extranjera directa. Y en ese sentido, los competidores más exitosos son aquellos que elaboran regulaciones fiscales más laxas. Por tanto, esto no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que tiende incluso a incrementarse en el volumen de elementos que cada vez más se van acumulando, que tienen presencia directa en los impactos, tanto desde el punto de vista global, por los fenómenos como estamos observando que ha generado específicamente el que se denomina los papeles de Pandora, en referencia a esa famosa caja de Pandora que cuando se abrió fue generando impactos realmente, salieron todos los males de la humanidad y por tanto hay una referencia directa a los impactos negativos que tiene el fenómeno. Los impactos más importantes en este proceso son aquellos que afectan el sistema tributario, tanto nacional como el internacional. La financiación de los servicios públicos se ve afectada en los territorios nacionales donde se origina fundamentalmente el capital, pero que es depositado fuera de la frontera. La inestabilidad económica y financiera, el crecimiento de la actividad delictiva y la corrupción, el fomento de la aprobación de regulaciones laxas, que son las que permiten esto, y por supuesto se ven impactados otra serie de sectores.
Para comprender mejor el fenómeno, sería útil entender los términos que se manejan en la investigación de los Pandora Papers. ¿Qué significan? Indiscutiblemente, en este caso, hay una serie de conceptos que son estratégicos, muy breves. Cuando se habla de Pandora Papers, como en su momento se habló de Panama Papers, se estaba hablando de un tipo específico de investigación que, como bien señalaba nuestra periodista al inicio del programa, se refiere a una investigación desarrollada por un cúmulo importante de periodistas. Hay más de 117 países con 600 periodistas incluidos en esa investigación, que han sacado a la luz una serie de documentos importantes que se refieren precisamente a esa evasión fiscal, documentos que tienen que ver con documentos propiamente que establecen esa evasión, o ficheros electrónicos o correos electrónicos. O sea, hay un volumen extraordinario, como veremos después, que diferencia incluso este incidente conocido como los papeles de Pandora de los otros anteriores que podemos ver brevemente. Pero lo cierto es que ¿en qué consiste esto? En primer lugar, tenemos que ver que en este proceso se ven inmiscuidas las sociedades offshore. ¿Qué cosa es una sociedad offshore? Su nombre lo dice, es una palabra en inglés, quiere decir una sociedad, una empresa que ha sido constituida fuera de la frontera del país donde se origina el capital. ¿Por qué constituir estas empresas fuera del capital? Bueno, tenemos que pensar en todas esas transacciones internacionales que la globalización ha generado. El hecho de que exista una sociedad offshore no necesariamente tiene que ser un proceso negativo, porque esas sociedades contribuyen a la expansión del capital, tal y como lo concibe el sistema capitalista actual. ¿Dónde entra el fenómeno delictivo? En el mismo momento en que usted ha generado una legislación, regulaciones que hacen que esas empresas no contribuyan al pago de sus impuestos de forma nacional. Y aquí entra en juego la doble tributación. Hay acuerdos internacionales que plantean que los países, una vez que pagan sus impuestos en un lugar, no necesariamente deben pagarlo en otro. Por tanto, si yo generé mi capital en un país, digamos, como Francia, donde se sabe que los negocios pueden ser atractivos, que los negocios y el turismo en Francia, un ejemplo clave que todo nuestro pueblo conoce, genera grandes ganancias, pero esas ganancias después se desplazan a otros paraísos, a otros lugares, a una sociedad offshore, y paga impuestos menores de lo que realmente debería haber pagado. Aquí tenemos dos elementos negativos. En primer lugar, usted trasladó esas ganancias a otro país, por tanto, los recursos que provienen de esas ganancias no se van a utilizar nacionalmente. Por tanto, se ven afectados los servicios públicos. Y si encima de eso usted no lo reporta en su país como una ganancia que usted obtuvo, pues tampoco está reportando al fisco los ingresos que usted obtuvo. Y consecuentemente esto lleva a otros fenómenos. Lleva, por ejemplo, al blanqueo de dinero, lleva a la corrupción, lleva a que sectores no tan legales generen estas empresas offshore o empresas fuera de la frontera, fuera de la playa, que es la traducción legal que tiene, y constantemente vamos a tener este fenómeno desde el punto de vista internacional. Gladys, usted mencionaba otro escándalo anterior similar a este, los Panama Papers, que se publicaron en el 2016 y en ese también hubo políticos implicados, pero se centraban solo en Panamá. Este de Pandora Papers es mucho mayor. Usted como especialista, ¿qué similitudes y diferencias ve entre ambas filtraciones? Es importante ver las diferencias. Los elementos son comunes para todos los procesos. No es solo el caso de los papeles de Panamá o Panama Papers. Esto tuvo lugar en el año 2017. Es también el caso de los offshore leaks que se observó en el 2013, o incluso del fenómeno de Paradise Paper, papeles de paraíso, que tuvo lugar en el 2017. ¿Cuáles son los elementos más relevantes en este proceso? El hecho de que paulatinamente el monto de los documentos, los archivos electrónicos, las imágenes que se va haciendo pública es mayor. ¿Y por qué? Por el impacto global que tiene esto. Cuando nosotros hacemos un análisis breve de esta gráfica que le estamos mostrando, que es precisamente una gráfica cuya fuente es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que estamos analizando, esta es la fuente que realizó la investigación que dio origen a toda esta crisis, como se ha destacado en este programa.
Aquí se establece que en el caso específico de los Pandora Papers, en el 2021, la fuga es de aproximadamente 13,4 millones de archivos que están distribuidos entre documentos, imágenes, emails, etcétera, etcétera. En ese gráfico se ve cómo se ha producido un incremento importante en relación con otros fenómenos, aunque ligeramente menor de los que se observaron en el Paradise Papers en el año 2017. Pero lo cierto es que el fenómeno sigue. El fenómeno sigue en la misma medida que el capital encuentra en estos lugares las condiciones estratégicas para seguir obviando el pago de impuestos en los lugares de origen. Gladys, le propongo hacer una pausa. Al regreso hablaremos sobre cómo este tipo de acciones perjudica a las sociedades de manera general. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre los Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación divulgada recientemente y que puso el foco en las finanzas ocultas de alrededor de 330 funcionarios públicos de más de 90 países. Como mencionaba nuestra invitada en la primera parte del programa, esconder fortunas en jurisdicciones fuera del lugar donde se genera la riqueza casi siempre persigue objetivos como enmascarar los dueños o evadir impuestos estatales, lo cual repercute en el bienestar social. Pero en esencia, tener una sociedad offshore no es un crimen, aunque en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos. Por eso se dice que caen en un limbo entre lo legal y lo ético. En algunos países como Ecuador sí queda claro lo que es ilícito, porque desde 2017 una ley prohíbe a los candidatos presidenciales ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales y ahora investigarán al mandatario Guillermo Lasso. Sin embargo, en Chile, al no existir una normativa específica, la oposición presentó una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por comprometer gravemente el honor de la nación con la polémica venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. Y la justicia lo investiga por un conflicto de intereses entre una empresa suya y un negocio con el Estado. Sobre los Pandora Papers y su impacto, continuamos conversando entonces con Gladys Hernández Pedraza, especialista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Gladys, estas personas que hemos mencionado ocultan sus riquezas en paraísos fiscales. ¿Cuáles son esos paraísos fiscales que existen en el mundo? ¿Dónde están los más conocidos y de cuáles no se habla tanto? En el imaginario popular, los paraísos fiscales más comunes son aquellos que se encuentran en islas. Por ejemplo, Samoa Americana, Islas Vírgenes de Estados Unidos, el propio Panamá, o sea que son lugares que ya en el imaginario se identifican como un paraíso fiscal. Ya vimos cuál es el concepto. Evidentemente hay todo un entramado legislativo que establece condiciones prioritarias para que ese capital fluya. Recordemos la competencia estratégica por el capital que se desarrolla actualmente en el mundo. Pero lo que no se menciona casi siempre
es que hay otros lugares que son paraísos fiscales por excelencia. Por ejemplo, al interior de Estados Unidos, Dakota del Sur, Delaware, también son lugares donde existe este tipo de régimen fiscal, de régimen tributario laxo. Y si hablamos, por ejemplo, de la City de London, en el caso de Gran Bretaña, con toda su mancomunidad, porque la mancomunidad británica también tiene una serie de condiciones estratégicas para la atracción de capitales. O sea, es muy importante establecer que no en todos los casos los impactos son realmente tan graves, pero además que no todos los países tienen una misma acción frente a este tipo de fenómenos, porque no es lo mismo comparar una isla vulnerable, como pueden ser todas estas islas que hoy realmente salen en primera plana, o el mismo Panamá, que tiene un régimen económico, comercial específico, etcétera, etcétera, y compararlo con estados desarrollados, que se supondría que no deberían de generar este tipo de políticas, o se supondría que los niveles, digamos, de delitos que se cometen en este sentido deberían ser menores. Pero además, los países vulnerables, aunque esto no esté justificado de ninguna forma, los países vulnerables pueden tener determinadas actitudes, que no es lo general. Quisiéramos también conocer, Gladys, sobre los impactos a escala global de un escándalo como los Pandora Papers, porque muchas veces eso no tiene implicaciones legales, pero sí morales, porque a la larga trae perjuicios para las sociedades. Me parece que hemos dado algunos atisbos de la situación que puede ser legal y la que no. A ver, ¿qué cosa es legal? Crear una sociedad. Dadas las condiciones actuales de la globalización, hay empresas que tienen sociedades fuera de su territorio. Pero lo correcto debería ser entonces que declarasen cuáles son las ganancias reales de esa sociedad al interior de sus países para que pudieran tributar de forma fiscal con las ganancias que se generan. O sea, ilegal no es crear la asociación. El uso que se le da a esa asociación es lo ilegal. Y el hecho de que se genere toda una serie de fenómenos a partir de ello. A ver, nosotros estamos hablando de un contexto en el cual, en la actualidad, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99%. Y que la deuda externa de los países subdesarrollados ya en estos momentos tiene 11 billones de dólares. Y seguimos creciendo, sobre todo en el año reciente, 2020-2021, con todos los costos que ha implicado la gestión de la pandemia. Y en ese mismo contexto, entonces estamos hablando de que desde el punto de vista de la tributación, o sea, la evasión fiscal directa, hay aproximadamente 427.000 millones que se van, que se escapan de las arcas de los gobiernos por concepto de toda esa violación. 245.000 se pierden por la transferencia de esas ganancias a paraísos fiscales y unos 182.000 restantes por esconder los activos, o sea, no declarar. Las empresas no declaran los activos que tienen en esas asociaciones o simple y llanamente porque tampoco declaran los ingresos que esas asociaciones tienen en el extranjero. Y en ese contexto entonces tendríamos que decir que si esto es así, ese monto es así, y estamos hablando de tributación directa, no indirecta, porque si hacemos el cálculo de la indirecta, estaríamos hablando de 1,38 billones de dólares anuales. Y esto es una cifra que se está manejando de forma conservadora, porque usted le está sumando una serie de transacciones financieras que realmente es muy difícil de contabilizar. Pero las directas, que recientemente se ha hecho todo un trabajo internacional para poner sobre la base del análisis y la transparencia todos los elementos relacionados con este tema, por tanto esa cifra de aproximadamente 427.000 millones de dólares pudiéramos decir que es lógica, pues estamos en presencia de un escape, de una fuga de capitales extraordinarias que afecta ¿a qué? Servicios básicos, desarrollo económico, incluso para los países desarrollados, donde también se generan esas ganancias. Hay empresas de países desarrollados que van a otros países para no pagar lo que deben pagar. Pero adicionalmente está el tema de que si nosotros decimos que en el caso específico de los países subdesarrollados,
por ejemplo, serían suficientes para escolarizar a 124 millones de niños, aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales. ¿Cuál es la pérdida que se tiene por concepto de esa evasión fiscal? O tendríamos, digamos, evitar la muerte de 8 millones de madres y bebés anualmente, si se tuvieran los recursos para lograrlo. O unas pérdidas de aproximadamente 14.000 millones de dólares anuales para los estados africanos. Sí son impactos reales los que tiene ese fenómeno. Recientemente supimos que varios países firmaron un acuerdo sobre un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, que por cierto no son mencionadas en los Pandora Papers. ¿Esto cambia algo respecto a los paraísos fiscales? ¿Serviría para disminuir el impacto de la evasión fiscal? En primer lugar, se debe reconocer el hecho de que se haya llegado a ese acuerdo internacional tiene implicaciones importantes, porque por primera vez se está hablando de establecer un impuesto internacional. En su momento hablamos del impuesto Tobin, que era muy importante con este objetivo y con la necesidad que había de poner impuestos a esas multinacionales que pululan el mundo de hoy y que tienen ganancias astronómicas. A ver, yo tengo unas cifras aquí que están muy interesantes. En primer lugar, las empresas multinacionales, esas mismas que violan la legislación tributaria, representan el 33% de la producción económica mundial, el 49% de las exportaciones y el 23% del empleo mundial. O sea, si esas multinacionales fuesen penalizadas con un impuesto adecuado, está claro que eso tendría un impacto internacional importante para los países donde se genera ese capital y que sin embargo cuyas ganancias van a dar a otros bolsillos. Sin embargo, hay una realidad. A ver, ¿dónde se llega al primer acuerdo en relación con establecer un impuesto del 15% para estas empresas? Se llega primero en el grupo de los 7. Después se adopta recientemente en octubre en el grupo de los 20. Y de nuevo, entonces, estamos en presencia de una desigualdad y de una inequidad. ¿Qué pasó con el resto de la humanidad que no discutió este acuerdo? Realmente ese monto es el que debe imponerse a estas empresas. ¿O deberíamos hablar de un 25, un 30% para las multinacionales? A ver, recordemos que los países desarrollados también están perdiendo capital con este proceso y que por tanto a ellos les interesa un nivel de imposición para sus empresas que sea importante. Pero para los países, para la mayoría de los países del mundo, ese impuesto se necesitaría que fuera mayor. Hay agencias internacionales que son muy críticas con el acuerdo. Sin lugar a duda tiene aspectos positivos y negativos. Los positivos los hemos visto, pero los negativos tienen que ver con el hecho de que se necesita un análisis, un consenso realmente internacional, digamos al interior de las Naciones Unidas, donde se discutan estos temas, porque es necesario que todos los países participen. Todos son víctimas de este fenómeno. Muchísimas gracias por estas explicaciones y opiniones sobre este escándalo de los Pandora Papers que llaman la atención sobre lo que ocurre en el panorama financiero internacional. Le agradezco extraordinariamente la posibilidad de compartir con nuestros televidentes algo que se considera algunas realidades acerca de la foto de la industria del secreto, porque realmente este proceso es identificado así por muchos académicos. Gracias, Gladys. Independientemente de las revelaciones, aún quedan preguntas pendientes, como por ejemplo, ¿cuál es el verdadero móvil de esas filtraciones? ¿Será que intentan distraer la atención de algún otro asunto? ¿Es casual que no haya grandes nombres estadounidenses mencionados? Quizás nuevas revelaciones aclaren estas interrogantes. Así nosotros nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.